tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional en este su canal. Y hay varios temas que nos quedaron pendientes ayer por la noche y que me gustaría ponerlos sobre la mesa para conocer, por supuesto, sus opiniones, para poder profundizarlos o tratar de profundizarlos con la opinión de su servidor y, por supuesto, con el enriquecimiento que ustedes hacen. Tiene que ver, a ver, uno, Xóchitl Gálvez y su reunión con Ken Salazar. Ayer ya en la cápsula, en la última cápsula que subimos, le dimos pormenores de lo que fue la reunión de Ken Salazar con Claudia Sheinbaum y los significados para nosotros de parte de la política norteamericana. Dos, la campaña que lanza Felipe Calderón de la mano, por cierto, de otros exfuncionarios, muchos de ellos de su administración, en donde vuelven a centrarse en la presunta intromisión de Rusia en las elecciones del 2018 en México. Creo que son dos temas que van de la mano. Y el tercero, que no podemos dejar, por supuesto, de lado por toda la discusión que se ha venido gestando precisamente a su alrededor, es el papel de Leo Zuckerman. Leo Zuckerman que da un golpe de timón y que ahorita vamos a platicar más sobre ello. Y bueno, también está, por supuesto, el tema Pegasus y que, bueno, Claudio X González amaneció yo creo que con mal desayuno o no desayunó lo que quería, porque se ha lanzado posteo tras posteo en contra de Movimiento Ciudadano. En fin, son algunos de los puntos que quiero plantearles en esta mañana, si ustedes me lo permiten y nos acompañan los próximos minutos. A ver, vamos primero con la información y posteriormente con la opinión. Vamos a ir con Xóchitl Gálvez, ¿no? Les comentaba de Xóchitl Gálvez. Ayer ella se reúne con Ken Salazar, lo mismo hizo Claudia Sheinbaum, pero a la salida de su encuentro, Xóchitl Gálvez da declaraciones para mí sumamente desafortunadas y de nuevo lo hace con tal desparpajo que viene a confirmar que en la oposición no entienden que no entienden. No logran dimensionar lo que es el México actual y siguen actuando y operando como lo han hecho durante todas sus trayectorias. Es decir, no tienen la humildad, la sencillez, la autocrítica para entender que ellos han sido definitivamente no un error, no un accidente, sino una tragedia histórica desde el poder. Y es que la precandidata del PRI y PAN, así como PRD, de plano le planteó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que el proceso electoral en México es poco democrático, porque el gobierno federal apoya a un tercer candidato para atacarla. Así lo dijo Xochitl Gálvez. Le pidió que no nos olviden, que estén pendientes de este proceso democrático. Es decir, nuevamente, una integrante de la oposición le pide abiertamente a los Estados Unidos, que por si no lo sabe Xochitl Gálvez, es una nación extranjera, parecería pleonasmo, pero no lo es para que Xochitl nos pueda lograr entender, a la que no puedes solicitarle eso, no puedes pedirle que se meta en las elecciones de tu país, que es soberano y que es independiente. Me parece que Xochitl Gálvez lo que viene a evidenciar es esa dependencia ideológica, ese sometimiento, moral, político, económico, de principios que tiene históricamente el Partido Acción Nacional frente a los Estados Unidos y que además de todo viene también a confirmar ese papel de lacayo de los Estados Unidos. Voy a pedirle a papá de Estados Unidos que venga a poner orden aquí en mi país porque no tengo la capacidad suficiente para resolver los problemas, pero sobre todo porque soy una persona extremadamente incapaz para poder desarrollar una campaña triunfadora y me la paso poniendo pretextos de todo tipo. Decía el gran periodista mexicano Jesús García, después de esta declaración parece que Xochitl Gálvez pues está preparando ya el terreno para justificar su derrota, argumentando que hubo intromisión del Estado, argumentando un fraude electoral, que sí, cualquiera de nosotros podemos entender que no es posible.
cualquiera de nosotros que estamos en el día a día, que platicamos con mexicanos y mexicanas de a pie, que hemos salido de nuestra zona de confort, de Twitter, de X, que hemos ido a diversas entidades del país, que no todo es la Ciudad de México, no todo es Polanco, no todo es San Ángel, no todo es Chapultepec, no todo es el Ajusco, pues vamos a notar precisamente que Xóchitl Gálvez no tiene posibilidades de ganar. Primero, porque no la conocen. Segundo, porque contrario a todo lo que se imaginan o piensan las personas que habitan en estas zonas y que se definen como anti-López Obradoristas, México o los mexicanos o la mayoría de los mexicanos no ven mal al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para ellos es muy difícil aceptarlo y caen en este ejercicio ególatra de decir, no, perdóname, es que sí está mal, pero tú no te das cuenta. Sí está mal, pero yo te voy a explicar por qué está mal, porque el que está mal eres tú. O sea, tú no captas, tú no entiendes todo el daño que este hombre ha hecho a nuestro país. En lugar de sentarse un poco, quitarse la venda de los ojos, y no se trata de que se vuelvan porristas ni fans del presidente de la República, sino que acepten que las cosas no se han hecho mal, que claro que hay pendientes, que claro que se dejan cosas sin hacer, pero que también se den cuenta de la enorme responsabilidad del PRI y del PAN. Y ese argumento absurdo, perdón que lo califique, de que, pero es que López Obrador dijo que en su año iba a resolver todo, por favor, hombre, dejémonos de niñerías, de inmadureces. Eso no vale en una discusión política seria. Aquí hablamos de cómo recibes un país, de cómo tienes esas problemáticas y cómo las puedes enfrentar, porque el Estado mexicano tiene décadas fragmentado por los poderes fácticos, esos mismos poderes fácticos a los que ahora se les hinca Xóchitl Gálvez y todo este séquito de panistas y priistas, quienes viven en una burbuja en donde si por ellos fuera, nombrarían a Antonio López de Santana como su héroe nacional. Así de sencillo. Para mí es deplorable que Xóchitl Gálvez salga a decir que le pidió al embajador y se fue a quejar de que ella es víctima, de que crearon un tercer candidato para atacarla. Señora Xóchitl Gálvez, usted no cree en las encuestas porque es muy mala candidata, porque su estrategia es pésima. Tiene a su favor a las dos televisoras más grandes de este país. Una de ellas abiertamente anti-López Obradorista y abiertamente anti-4T, que ha lanzado spots tras spots a su favor y en contra de la candidata de Morena. Tiene a su favor a la mayoría de las estaciones de radio. Tiene a su favor a la mayoría de los diarios. ¿De qué habla cuando dice que es víctima de un ataque? Porque surge un tercer candidato que la hace temblar porque usted no tiene fondo, no tiene plan de gobierno, no tiene estrategia. Es muy fácil decir, es que el gobierno me está atacando. Usted misma fue la que impidió que el gobierno siquiera hiciera referencia a su nombre y ahora quiere que la nombren porque sabe que es la única manera en cómo se da a conocer. Ahí están las encuestas de medios afines a usted, en donde siguen reconociendo que no les da, no les da. Así de sencillo. Y el nacimiento del Movimiento Ciudadano no es para atacarla, es porque Movimiento Ciudadano, que es un partido por el cual yo tampoco votaría, fuera Patricia Mercado, Álvarez Lainez, Mariana Rodríguez, Dante, quien usted no diga, yo no votaría por Movimiento Ciudadano ni a patadas, pero la realidad es que Movimiento Ciudadano no se une a ustedes, señora Xochitl Gálvez, porque ustedes han perdido la mayoría de las elecciones. Si tuvieran así un poquito nada más de humildad, empezando por su patrón, por Claudio X González, entenderían por qué fue eso. Dejarían de estar lanzándoles diatribas a un partido que es mucho menor en tamaño, en porcentaje de votos que el PAN y el PRI, y que ustedes lo han llevado a su igual, porque no quiso unirse a una alianza fracasada, a una alianza que no le llega, que no convence. Es muy fácil decir, no, es que nos han ganado porque pues, se mete el gobierno y entonces hay elecciones de Estado. No, han perdido porque ustedes no proponen nada nuevo, porque ustedes son los responsables de los grandes problemas que tenemos, porque ustedes los originaron, los profundizaron y los consolidaron, porque ustedes pertenecen, y le voy a robar la palabra a mi ley, porque no creo que los ultraderechistas o libertarios tengan derecho de usarla. Usted pertenece a una casta
una casta privilegiada, a una casta dorada. Usted pertenece a un sector de la población que se ha enriquecido a costa de las mayorías. Por eso es que no vende, por eso es que no levanta, porque además está rodeado de personajes fracasados como Competencia, como Santiago Krill, como José Ángel Gurría, como todos aquellos que tienen la soberbia de creer que conocen a este país. Porque dicen, lo hemos gobernado. Nunca lo han gobernado, lo han administrado para otro tipo de intereses. No conocen al mexicano y mexicana de a pie porque desde hace décadas se disociaron de ellos, porque el neoliberalismo los obligó a disociarse del mexicano, al cual comenzaron a ver como un simple número. Si vamos más a fondo, ¿qué propone usted, señora Xochitl Gálvez, en materia económica, si la economía va bien? No, no somos una potencia, no somos Dinamarca, pero no somos Venezuela. Y perdón, con las administraciones como las de ustedes, las asimetrías sociales crecían y crecían y crecían, generando muchas mayores problemáticas. Con ustedes, el crimen organizado se militarizó. El crimen organizado tomó control así de plano de la economía. Con ustedes vimos constantes retrocesos y sin embargo no tienen la humildad de aceptarlo. Y tal vez no se trata ni siquiera de humildad, tal vez se trata de que no pueden. Así es sencillo, de que no pueden. ¿Por qué? Porque es la única forma de gobierno que ustedes conocen. Entonces estamos hablando de que es más fácil irle a llorar a Estados Unidos. Y para cómo van y le lloran a Estados Unidos. Y no solamente fue Xochitl Gálvez. Yo se lo he dicho en otras ocasiones, para mí en la política no hay casualidades, hay causalidades. El mismo día que Xochitl Gálvez va a decirle al embajador de Estados Unidos en México que es víctima de toda una campaña de desprestigio, porque todo el mundo le tiene miedo. Felipe Calderón reinicia junto con otros personajes como Arturo Sarucán, y demás, esta campaña que ya se había muerto, pero pues hay que reiniciarla porque tampoco tienen imaginación para empezar por otro lado, de que Rusia intervino en las elecciones del 2018 en beneficio de Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. Que formó parte fundamental, sobre todo en lo que fueron las plataformas digitales y demás, en beneficio del político tabasqueño. Esto no está separado, ¿eh? Xochitl Gálvez va a llorarle al embajador de Estados Unidos, a pedirle abiertamente su intervención, y después Felipe Calderón dice es que AMLO es cercano a Rusia en un contexto geopolítico como el que se está viviendo en la actualidad. Esto obviamente tiene un fondo y ese fondo es calentarle la cabeza a los Estados Unidos si queremos verlo desde una óptica coloquial, ¿no? El término. ¿Qué tanto puede impactar? Sinceramente, me parece que si Estados Unidos no se quiere creer una verdad, no la cree. Si Estados Unidos quiere inventar una mentira, la va a inventar. Difícilmente Felipe Calderón o Xochitl Gálvez van a poder inferir o van a poder influir en las decisiones internacionales de la Unión Americana. Así de claro, que es un país intervencionista y que, como ellos mismos lo reconocen, hemos tenido diferencias con el gobierno mexicano, pero las cosas han caminado de manera adecuada. Yo siempre he dicho, desconfía siempre de Estados Unidos porque Estados Unidos está detrás de movimientos de la ultraderecha como el propio Jorge Milei, como otros personajes como Katz en Chile, como Jair Bolsonaro, por supuesto, en Brasil. Y no me refiero a lo que significa Donald Trump, sino a los neocon que están sentados en el poder en la Casa Blanca desde hace muchos años, ya décadas, definitivamente. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, que está observando todo para ver qué tanto tocan sus intereses que están basados en recursos naturales y en el tema de la violencia para intervenir o no intervenir, para generar todo un entorno en beneficio de algún candidato o candidata. ¿Yo lo descartaría? No, no lo descarto. Para nada lo descarto. Que vean o sientan que con Claudia Sheinbaum se puede profundizar un gobierno de izquierda en México, les da terror y son capaces de cualquier cosa, incluyendo, por supuesto, un golpe de Estado, incluyendo, por supuesto, eh, manchar las elecciones, incluyendo, por supuesto, imponer desde una óptica económica o con los poderes económicos, por supuesto, a alguno de los candidatos que consideren más afines a sus propios intereses. Ahora, la pregunta es si ellos ven esto en Xochitl Gálvez o prefieren esperarse al 2030, cuando haya alguien mucho más cercano a ellos. Me parece, insisto, que no va separado y hay que estar muy atentos a los pasos de Estados Unidos, pero sobre todo a las posturas mediáticas de estas ONGs que patrocinan Estados Unidos.
y que desde hace mucho tiempo siguen operando en México, que forman parte de estos think tanks y que buscan siempre crear una opinión favorable a la Unión Americana, a su sistema político, a su sistema económico, y que durante muchos años funcionó en México y que varios de nosotros crecimos con ese tipo de narrativas, hasta que empezamos a cuestionarlas al ver los resultados de un sistema que simplemente no funciona y la enorme hipocresía por parte de Washington. Y esto nos lleva a Leo Zuckerman. Leo Zuckerman, que es un personaje que hace unos días pues había dicho que Xóchitl Gálvez estaba ya en la lona, casi con una enorme, pero enorme frustración. Este, se quejó en tercer grado que la habían dejado sola, que ella ya no podía, que estaba haciendo una muy mala campaña y no sé cuánta cosa más sacó Leo Zuckerman, poniendo, insisto, a la campaña de Gálvez por el suelo. Ahora se refiere al tema Nuevo León, dice que los que ganan son el PAN, el PRI, se fortalece Xóchitl, porque esa votación de MC se va para allá, que pierde Samuel, que pierde el presidente. Me queda claro que ya le jalaron las orejas a Leo Zuckerman, y como a Leo, a otros periodistas que deben ser sí o sí proclives a Xóchitl Gálvez y que la tienen que apoyar en todo momento y no se vale que traten de darle un poco de vuelta a sus comentarios o una pizca de credibilidad. Ellos tienen que acatar lo que les dice su patrón, el que les manda y el que les ordena y el que les paga. Y por lo tanto, en el momento en que tratan como de levantar un poquito la cabeza, se las van a volver a cortar, les van a decir el camino es por aquí. Y mientras nosotros no decidamos que Xóchitl ya no va, ustedes siguen apoyando por una razón, porque estamos jugándonos también el Congreso de la Unión. Entonces, pues sí, Leo Zuckerman ahora aparece con esta columna, lo de Nuevo León podría ser un juego de niños, ¿no? Pero la realidad es que tiene otra intención, una intención de volver al redil y sobre todo de aprovechar esta crisis provocada por Samuel García, pero también por el PAN y por el PRI, que son los partidos a los que defiende Zuckerman, ¿no? ¿Para qué? Para que su electorado, sus simpatizantes no pierdan todavía la esperanza y salgan a votar y no den por perdida la elección. Y finalmente, oiga, lo que se da a conocer en torno a Pegasus me parece que no es nada desdeñable. Rápidamente les comento y que tiene que ver que, bueno, que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía bajo la lupa a todos. Había espiado a Carlos Slim, estaba espiando a Germán Larrea, así como también a funcionarios, directivos, estos últimos de Televisa, ¿no? Todo esto durante la gestión, insisto, del priista, cuando su secretario de Gobernación era Miguel Ángel Osorio Chong y el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional era Eugenio Imas Gispert. Una práctica que lo mencionábamos ayer en TikTok, ¿no? En México, lamentablemente, el espionaje político data precisamente de hace muchos años con el interés de someter al enemigo, de tener la información necesaria para impedir que éste pueda moverse, para poder intimidarlo. No busca realmente un trabajo de inteligencia que ayude a combatir al crimen organizado o que sea una defensa ante una nación que pueda ser vejada por intereses extranjeros o bien internos. En México el espionaje se da con personajes de la envergadura, eh, criminales como Gutiérrez Barrios, como Miguel Nazararo, como Marcelino García Barragán desde la óptica militar, como José Antonio Zorrilla, y otros más que dirigieron Javier García Paniagua, que dirigieron la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, que después estuvieron los sótanos de gobernación, el CISEN, por supuesto, el CISEN, de donde provienen personajes como Manlio Fabio Beltrones, que ya anunció su regreso. Entonces, hablamos precisamente de que en México la gran diferencia, sí, porque hay mucha gente como ustedes que me dice, bueno, Jesús, es que en todos lados se tiene que haber trabajos de inteligencia. Sí, la diferencia es a quién espías y por qué espías. ¿Por qué espías periodistas, por ejemplo? Eso me parece que es muy cuestionable. ¿Por qué espías activistas? Eso es lo que hay que cuestionar, las razones por las cuales espías a algún personaje. Y aquí la gran pregunta es por qué Peña Nieto espiaba a Slim, a Larrea. No olvidemos que Peña Nieto no estaba totalmente convencido del apoyo de los grandes empresarios a su candidato, a José Antonio Meade Curibreña, un personaje extremadamente mediocre, como quedó comprobado, y tal vez quería tener cierto control de las riendas Peña Nieto, sobre todo a raíz de las diferencias sólidas, sustanciales que había tenido con Carlos Salinas de Gortari, que impulsaba la candidatura de Claudia Ruiz Massieu y posteriormente la de Ricardo Anaya. Quédense con nosotros, si les gustó el video, pulgar arriba,
déjenos su comentario, déjenos, por supuesto, también la campanita, dele a la campanita y suscríbase al canal. 10:30 de la mañana, 10:45 la primera, en ese rango, la primera participación, 8:30 la segunda de la noche, 21:30 la tercera. Esto es todo el día, además de que vamos a estarles subiendo diferente contenido de extractos de las entrevistas que hemos estado realizando y vamos a empezar a hacer shorts, si les parece bien, pequeños comentarios de menos de un minuto. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.